Hola a todos y todas. En este video vamos a resolver el problema número 1 del auxiliar número 5. Este problema fue casi totalmente resuelto en la auxiliar del día viernes. Entonces, este vendría siendo un video mucho más breve de cómo resolver este problema, especialmente para quienes no pudieron asistir a la clase auxiliar del día viernes. Entonces, el problema que resolvimos y que vamos a resolver ahora en este video es el siguiente. Problema número 1. Dice que dos partículas de masa m2 mayor que m1 están unidas por una cuerda ideal y apoyadas sobre un cilindro horizontal de radio r, de modo que ambas se encuentran ubicadas en los puntos A y B indicados en la figura. En un cierto instante se liberan ambas partículas del reposo, de modo que la partícula 2 comienza a caer verticalmente debido a la gravedad. Escriba de forma explícita la ecuación de movimiento para cada partícula. Nos piden encontrar una expresión phi2 puntos en función de phi, obtener una expresión para la magnitud de la tensión, y finalmente nos piden obtener un ángulo phi sub 0 que caracterice el ángulo donde la partícula número 1 se despega del cilindro. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, primero, aprovechando la tecnología, vamos a intentar cortar la figura y para poder utilizarla, hacer los diagramas de cuerpo libre, etc. Ok, entonces vamos a resolver este problema aquí en lo que pretende, ahora sí que sí, ser la pauta del problema. A ver si podemos mover esto un poco y quizás agrandarlo. Yo creo que vale la pena que el diagrama de cuerpo libre quede lo más claro posible. Ok, entonces ahí tenemos el diagrama, digamos el dibujo, el esquema del problema. Entonces nos dicen que esta masa M1 parte aquí en B y después comienza a moverse, al igual que esta masa M2 parte en A y después comienza a moverse hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es definir primero un sistema de referencia. Uno para la masa M1 y otro para la masa M2, el que sea más cómodo. Recordemos que el movimiento es independiente del sistema de referencia escogido, por lo tanto, nosotros podríamos describir cualquier movimiento en cualquier sistema de referencia, y eso no está para nada incorrecto. Ok, entonces esto lo vamos a definir como el eje, vamos a usar coordenadas polares, entonces esto lo vamos a definir como el eje, claro, el vector R tongo, que apunta radialmente hacia afuera de la circunferencia. Vamos a definir el vector θ tongo, o phi tongo mejor, como el ángulo es phi, mejor definimos phi tongo, el que va tangente a la trayectoria, es decir, tangente a esta circunferencia que se forma. Este sería el vector phi tongo. Vamos a hacer lo mismo para la masa M2. Para la masa M2 simplemente vamos a utilizar las coordenadas del origen en coordenadas cartesianas, porque como es un movimiento recto, lo más natural es describirlo en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a definir este eje acá, que sale del origen, como el eje Y tongo, y el eje horizontal va a ser el eje X tongo, perdón, el vector unitario. A ver si podemos llevar esto al origen. Ahí, mucho mejor. Entonces este sería el vector X tongo. Ok, entonces definidos los sistemas de referencia que vamos a utilizar para cada partícula, eh, vamos a definir las fuerzas que actúan sobre cada masa. Entonces vamos a partir por la masa número 1, es decir, la masa M1. Y vamos a separar por color, o sea, vamos a utilizar un color para la masa M1 y otro color para la masa M2. Entonces las fuerzas que actúan en la masa M1, por ejemplo, vamos a tener siempre el peso. El peso, recuerden que las fuerzas siempre reflejan alguna interacción entre entre dos cuerpos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener esta fuerza M1G, que va a reflejar de alguna forma la interacción que tiene el bloque M1 con la Tierra, ¿ya? Donde la Tierra le ejerce una fuerza que vale M1 por G, que usualmente conocemos como peso.
Entonces vamos a tener también otras fuerzas de interacción, porque el bloque M1 no solo interactúa con la Tierra, sino que también interactúa, por ejemplo, con la superficie cilíndrica. Entonces, la fuerza de interacción de estas dos superficies, digamos, o de la superficie cilíndrica con la masa M1 va a ser la fuerza normal. Y va a apuntar radialmente, es decir, normal a la superficie. Por eso la llamamos también fuerza normal. Otra interacción que vamos a describir con una fuerza va a ser la fuerza de la tensión. La cuerda está amarrada a la masa número 1, por lo tanto va a haber una interacción ahí que vamos a reflejar en esta fuerza que vamos a llamar tensión. Uy. Entonces esta va a ser la tensión. Y no hay más fuerzas, no hay más interacciones de la masa M1 con ningún otro cuerpo. O todas las demás interacciones que pudieran haber, las vamos a despreciar. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo para la masa número 2. Entonces, la misma idea, o sea, nos preguntamos con qué interactúa la masa número 2. Entonces, la masa número 2 interactúa también con el planeta Tierra, por lo tanto va a haber una fuerza de peso que la vamos a poner aquí, apuntando hacia abajo. Entonces vamos a tener aquí M2G, y vamos a tener la interacción de la masa número 2 con la cuerda. Como está amarrada la cuerda, va a haber una interacción aquí. Bueno, la vamos a poner aquí, da lo mismo si no está muy centrada con la cuerda, pero se entiende. Va a tener una tensión que la vamos a poder llamar. A priori esta tensión no tiene por qué ser igual que la de arriba, pero vamos a ver que en este caso sí. Y vamos a argumentar ahora mismo por qué. Entonces, esta tensión T' va a ser igual a T. Entonces ahí le vamos a poder sacar la prima. Y esta se va a convertir en la tensión T, que va a ser la misma de arriba, porque, por dos razones. Una, porque la cuerda es ideal, es decir, la cuerda no se estira ni se contrae, por lo tanto, es la fuerza que hay en cada punto es uniforme, o sea, no hay más fuerza en un punto que en otro. Eso es porque la cuerda es ideal, y lo otro es porque por la ley de acción y reacción. Por lo tanto, si yo corto en algún punto la cuerda, por ejemplo, aquí tiene que haber la misma tensión hacia la derecha y hacia la izquierda por la ley de Newton, la tercera ley de Newton, que dice relación con acción y reacción. Entonces, en virtud de esas dos cosas, de esas dos hipótesis, que son la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton, y además que la cuerda es ideal, podemos decir que la tensión de la masa 2 es la misma que la tensión de la masa número 1. Ok, entonces ya tenemos los diagramas de cuerpo libre. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, primero vamos a recordar brevemente que esta auxiliar se trata de utilizar la segunda ley de Newton, que básicamente es la ecuación que relaciona las fuerzas, que son una abstracción de las interacciones, como vimos, con la cinemática. Entonces nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por supuesto, esto es en el supuesto en donde la masa es constante. La fórmula más general dice que esto es en realidad la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo. ¿Ya? En el caso donde la masa es constante, que van a ser el 99% de los problemas que tenemos en este curso, si es que no es el 100%, van a tener masa constante. Por lo tanto, esto se va a poder escribir de esta forma. ¿Ya? Pero es importante tenerlo en cuenta en que existen otros áreas de la física en donde la masa no tiene por qué ser constante, sobre todo áreas relacionadas a la investigación espacial. Ok, entonces nosotros ya calculamos la interacción que tiene el cuerpo con el exterior, que vendría siendo este término. Conocemos las masas y nos faltaría la cinemática, que vendría siendo la aceleración. Entonces vamos a calcular la cinemática para cada uno de los problemas. O sea, perdón, para cada una de las masas. Que, como vemos, lo vamos a resolver por partes separadas. O sea, es como cada, cada masa representaría como un problema y nosotros vamos a tener una unión de las dos porque están interactuando por medio de estas tensiones, ya que están relacionadas, son las mismas. Entonces, ahí vamos a tener en las ecuaciones cómo relacionar el problema, digamos, 1 con el problema 2,
que a priori va a parecer que lo estudiamos por separado, pero no están separados por lo que acabo de decir. Ok, entonces lo primero va a ser describir la cinemática de la masita número 1. Entonces vamos a describir la posición. La posición de la masa número 1 la vamos a describir, dijimos que en coordenadas polares, por lo tanto esto lo podemos anotar como el radio, este radio, ¿cierto? Que es constante. Entonces, este radio, porque es un movimiento circular, entonces este radio en el vector r tongo. Así se escribe la posición en coordenadas polares. Ok, y esto nos va a dar como resultado, entonces, si derivamos nos va a dar la velocidad de la partícula número 1. Ok, esto nos va a dar la velocidad que denotamos como R1 vector punto. La derivada del vector posición. Entonces la derivada de R, notemos, la derivada de R es 0 porque es constante, por lo tanto puede salir del operador y solo nos va a restar derivar esta cosa de acá que es el vector R tongo. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser R phi punto en phi tongo. ¿Por qué la derivada de R da esto de acá? Es algo que lo vimos en un video anterior. Pueden ir a verlo si es que todavía tienen dudas con eso. Ok, entonces, de esta forma nosotros podemos calcular la aceleración, por ejemplo, que es lo que nos interesa porque eso es lo que aparece en definitiva en nuestra fórmula de la fuerza igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Entonces, esta va a ser lo que realmente nosotros queremos en este caso. Ahora mismo, esto es lo que estamos buscando. Entonces, claro, nosotros podríamos haber saltado directo del formulario y haber calculado lo que nos pide el formulario, pero esto también es un paso intuitivo que recuerda la relación que tiene la posición con la velocidad y la aceleración, ¿ya? Desde las relaciones que tienen del cálculo diferencial. Ok, entonces nosotros derivamos la velocidad para obtener la aceleración. Entonces, notamos R es constante, sale del operador derivada, y nos queda hacer una derivada del producto porque tanto phi punto como phi tongo dependen del tiempo. Por lo tanto, aquí vamos a derivar el primero. Vamos a derivar el primero, que sería phi dos puntos. O sea, la derivada de phi punto es phi dos puntos. Por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar. Y después vamos a anotar más la derivada, primero, el primero sin derivar, o sea, phi punto sin derivar. Y la derivada del segundo. Esto también lo vimos en un video anterior, cuánto vale la derivada de esto, y también deberían haberlo visto en clases. Entonces, la derivada de eso es phi punto por menos r gorro. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos agrupar, si es que sacamos el menos, y agrupamos los phi puntos como lo siguiente. Menos phi punto cuadrado por r tongo. Ok, entonces ahí obtuvimos la relación cinemática para la partícula número 1. Entonces vamos a hacer lo mismo para la masita número 2. Ok, entonces vamos a cambiar de color y vamos a hacer la misma idea. Entonces, la masa número 2 va a estar descrita por la siguiente ecuación de la posición. Notemos que el movimiento de la masa número 2 es siempre vertical a lo largo de este eje. ¿Ya? No se mueve en esta dirección, solo se mueve en esta dirección, es decir, en el eje y-tongo. Entonces, su posición en X va a ser constante y va a ser constante igual a esta posición de A. O sea, siempre va a estar a esa distancia, en el eje X, por supuesto, del origen. ¿Ya? O sea, esta distancia estoy diciendo que es igual a esta distancia. Y esta distancia, nosotros sabemos que como esto es una circunferencia, es R. Por lo tanto, su posición en X va a ser siempre menos R, menos, uy, menos R en X tongo. Ok, pero la posición en Y tongo va a ir variando. Entonces, ¿de qué manera va a ir cambiando esta posición?
Y aquí esto puede ser el problema fundamental o una traba, digamos, bastante frecuente cuando uno no ha resuelto muchos problemas de mecánica. Entonces lo vamos a hacer más o menos de manera más o menos explícita, a ver si así queda más claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar esta distancia con algunas coordenadas que ya conocemos? Recordemos que desde la posición número 1 nuestras coordenadas son solamente phi y sus derivadas, porque esto depende de phi, esto de acá depende de phi, aquí hay phi, y aquí hay phi punto, entonces depende de phi y phi punto, y esto depende de phi dos puntos, de phi punto y de phi. Entonces, nuestra coordenada es phi. Entonces, la idea va a ser cómo relacionamos esta cosa, que es el desplazamiento vertical de la masa número 2, con la coordenada phi. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente que la cuerda es ideal, por lo tanto no se estira, y vamos a ver que este desplazamiento que hace la masa número 1, como la cuerda no se estira, tiene que estar directamente relacionado con este desplazamiento de acá. ¿Ya? Esos desplazamientos tienen que ser iguales, y nosotros sabemos que este de acá, en particular, es R phi. R phi. Por lo tanto, este de acá, por consecuencia, tiene que ser R phi, en virtud de que la cuerda es ideal. Entonces, con eso nosotros logramos relacionar la coordenada I de la masa número 2 con las coordenadas de la otra masa, y ahí tenemos otra relación que liga el problema de la masa 1 con el problema de la masa 2. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir entonces menos, ¿cierto? Porque es opuesto al eje y tongo, porque lo definimos hacia arriba, positivo. Entonces, menos R phi en itongo. Excelente, entonces ahora podríamos nosotros calcular aquí, la velocidad, y la velocidad va a ser eh, la derivada del vector posición. Uy, ya la derivada de esto es cero porque tanto r como x son constantes, por lo tanto la derivada de algo que en total es constante es cero. Y acá vamos a tener que, bueno, R es constante, sale del operador derivada, y tongo también es constante, así que sale del operador derivada y solo nos queda la derivada de esto. Entonces, esto nos va a quedar menos, bueno, el menos igual es constante, así que sale del operador derivada. Entonces tenemos y tongo por phi punto, que esto queda mejor escrito así. Y tongo. Y de aquí podemos obtener finalmente la aceleración, que es lo que estamos buscando para utilizar la segunda ley de Newton. Entonces esto vendría siendo R2 vector doblemente derivado, y sería igual a menos R phi dos puntos, eh, phi dos puntos y tongo. ¿Ya? ¿Por qué esto es la derivada de esto? Es porque, bueno, lo mismo, R es constante, y es constante, salen del operador, el menos constante sale del operador, y solo tenemos que derivar phi punto, y la derivada de phi punto es phi dos puntos. Ok, entonces tenemos la cinemática, tenemos eh, las fuerzas para cada masa. Lo que vamos a hacer ahora es arreglar un poco esto que pretende ser la pauta de este problema, y inmediatamente después vamos a escribir la segunda ley de Newton para cada masa, por separado. Ok, entonces, ahora sí que sí. Muy bien, entonces ahora podemos escribir la segunda ley de Newton, como les digo, para cada una de las masas. Entonces vamos a partir por la masa número 1, es decir, la ecuación azul. Entonces, la suma de las fuerzas, la suma de las fuerzas azules va a ser, veamos, tenemos el dibujo, para eso tenemos el dibujo. Entonces tenemos la normal en el retongo, tenemos la normal
en R tongo, la normal en R tongo, tenemos la tensión en phi tongo, noten acá, la tensión en phi tongo, entonces, más la tensión en phi tongo, tenemos también el peso, pero el peso no lo tenemos ni en R tongo ni en phi tongo. Nosotros querríamos dejarlo así, porque también nosotros podríamos hacer, claro, más M1 G en I tongo. Claro, eso estaría bien si es que viéramos la cinemática y hubiera algún vector en I tongo. Como estamos en un plano, solo pueden haber máximo dos vectores, porque cualquier tercer vector, y esto es un teorema del álgebra lineal, es combinación lineal de los otros dos, si es que los dos son linealmente independientes. Entonces nosotros sabemos que estos son linealmente independientes, es más, son ortogonales, y más aún son ortonormales. Entonces, cualquier vector extra del plano, por ejemplo, itongo, se puede escribir itongo como una combinación de los otros dos. Entonces, lo que vamos a querer hacer, en definitiva, es descomponer este vector que apunta en itongo en sus componentes en R tongo y en phi tongo. Entonces, nosotros podemos ver que esta componente del peso tiene una componente que va acá y otra componente que va aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros viendo que este ángulo de acá es phi, podemos descomponer, ¿ya? Si a ustedes no les quedó muy claro por qué ese ángulo es phi, pueden hacer el triángulo con más calma, pausar este video, etc. La idea de este video es que sea lo más breve posible. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es descomponer. Entonces vamos a tener menos aquí, menos porque va contrario a R tongo, la componente de R tongo, menos M1G por, veamos el ángulo, es seno de phi en R tongo, en R tongo. Claro, y menos M1G por coseno de phi en phi tongo. ¿Ya? ¿Por qué menos en ambos? Porque noten que estas componentes, acá, en R tongo, va negativo en el eje R tongo. Y lo mismo para la componente phi del vector peso, ¿ya? Que vendría siendo este vector de acá. Muy bien, entonces, estos son la suma de fuerzas y esto tiene que ser, por la segunda ley de Newton, igual a la masa, en este caso es la masa número 1, por la aceleración número 1, que vendría siendo esta cosita de acá. Entonces, como la tenemos ya lista ahí, la vamos simplemente a copiar. Ok, entonces veamos si podemos copiarla. Ya, entonces tendremos eso ahí. Entonces esto vendría siendo la ecuación de movimiento. ¿Ya? Ahora, siempre que nosotros tengamos una ecuación de movimiento, esta es una ecuación de movimiento vectorial. Siempre la podemos dejar en ecuaciones escalares. ¿Ya? Siempre y cuando tengamos los mínimos vectores posibles. En este caso, en un problema 2D y tenemos solo dos vectores, así que estamos súper bien. Estamos súper bien, entonces la ecuación, vamos a tener una ecuación para R tongo, una ecuación para R tongo, que va a ser la siguiente. Vamos a tener la normal en R tongo, ¿cierto? La normal. Vamos a tener una componente del peso en R tongo que va a ser M1G por M1, a ver, M1G seno de phi en R tongo y ya no tenemos más fuerzas en la parte o sea, en la parte izquierda de esta ecuación. Y en la derecha nosotros vamos a tener menos M1 por R por phi punto cuadrado. Y solo eso. Y vamos a tener otra ecuación para phi tongo. Noten que ahora tenemos solo ecuaciones escalares. Y eso va a ser lo importante. Entonces, en phi, en las fuerzas tenemos la tensión. Y tenemos la otra componente del peso que va a ser M1G
por el coseno de phi. Y esto va a ser igual a esto de acá, que va a ser M1 por R por phi 2 puntos. Entonces tenemos dos ecuaciones. Y estas vendrían siendo ya las ecuaciones escalares para la partícula número 1. ¿Ya? Esto es bastante importante porque esto es lo que contiene casi toda la información de nuestro problema. Entonces, cualquier cosa que nos pregunten, nosotros vamos a recurrir a estas ecuaciones. Ahora, lo que sí nos falta es la ecuación para la otra masita, y ahí vamos a tener las ecuaciones completas para nuestro sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar lo mismo, pero para la masa número 2. Ok, entonces, la misma idea, aquí creo que hay menos fuerza, así que lo voy a anotar por acá. La suma de las fuerzas ojalá hacer derecho ese vector, bien. Entonces la suma de las fuerzas va a ser, bueno, aquí solo tenemos dos fuerzas. A ver si puedo, ya. Entonces tenemos solo dos fuerzas que va a ser la tensión y el peso, ¿cierto? La tensión que está acá y el peso que está acá. Entonces notemos que la tensión va en la misma dirección que Itongo y este va contrario a Itongo. Entonces vamos a tener aquí en la suma de fuerzas, a ver, voy a dar esto de nuevo, a ver si lo puedo escribir mejor. Eh, ya, mejor, me gusta más. La suma de la fuerza igual a la tensión, dijimos que iba para arriba, o sea, positiva, y el peso va hacia abajo, o sea, es negativo. Y ambos o sea, ambas cantidades escalares están en el vector y tongo. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la masa número 2, en este caso, por la aceleración 2. O sea, por R2 puntos, R2, 2 puntos. Y ese vector nosotros lo calculamos más arriba, aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer es traerlo hacia abajo. A ver si lo puedo copiar. Veamos si lo puedo copiar. Entonces, ya, entonces lo que voy a hacer es quitar la aceleración, la voy a reemplazar por esto. Y podríamos también quitar este menos y ponerlo al principio. Entonces, menos, al final terminé borrando casi todo. Pero bueno, entonces, y esto lo puedo correr, digamos, acá. Ya, ahí estamos. Entonces, esa sería la segunda ley de Newton para la masa número 2. Lo que vamos a hacer ahora es separar en ecuaciones escalares. Notemos que aquí solo hay un vector, pero esto también lo podemos interpretar como que aquí hay también más un 0 en x tongo y acá un 0 en la aceleración. Entonces tendríamos dos ecuaciones, que sería 0 igual a 0, que no nos otorga información, y la que vamos a obtener del vector y tongo. Por lo tanto, eso es para no entrar en contradicción con lo que habíamos dicho anteriormente, pero creo que se entiende. Finalmente, entonces, vamos a tener una ecuación para el vector y tongo. Entonces, y esta ecuación es sencillamente, bueno, lo de arriba, pero de forma escalar. Es lo mismo en este caso solo, como tenemos solo un vector, es lo mismo que cancelar los vectores. Entonces, esto va a ser igual a menos la masa 2 por R por phi 2 puntos. Excelente, entonces ahí tenemos nosotros la ecuación número 1 o sea, la ecuación, simplemente la ecuación de movimiento para la masa número 2. ¿Ya? O sea, tenemos la otra ecuación que es 0 igual a 0, pero esa no nos va a aportar información. Ok, entonces vamos a enumerar estas ecuaciones para que nos sean útiles y podamos sacar resultados después en base a estas tres ecuaciones, que van a ser, como yo les decía, lo que resume de mejor manera casi toda la información de nuestro problema. Ya de repente se nos puede quedar alguna otra información en la cinemática, etcétera, pero esto va a tener casi toda la información que nos va a permitir resolver los problemas. Al menos en esta parte del curso. Después vamos a crear otras herramientas como la energía, etcétera. Pero es importante
bueno, de antemano saber que la energía no es más que una derivación de esto mismo, o sea, es otra forma de expresar lo mismo, pero que a veces es más útil. Bueno, finalmente, entonces, obtuvimos las ecuaciones de movimiento y eso es lo que nos pedían en la parte número A. Entonces, en la parte número B, nos piden encontrar una en función de phi dos puntos. Entonces, notemos que de nuestras tres ecuaciones, que es donde vamos a buscar información, aquí no hay phi dos puntos, o sea que esta ecuación a priori no nos va a servir. Aquí tenemos un phi dos puntos y aquí tenemos un phi dos puntos. ¿Cuál es el problema con cada una de estas ecuaciones? Es que tiene una t y las tensiones no la conocemos. Entonces, este es el mismo problema, tenemos una tensión que no conocemos. Por lo tanto, si usamos las dos, quizás podríamos despejar la tensión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar ambas ecuaciones. Entonces, aquí vamos a sumar ambas ecuaciones, o mejor vamos a restar, para que se nos vayan las tensiones. Entonces vamos a hacer la ecuación 2 ya, para que nos quede el lado derecho positivo. Esta, como la vamos a restar, va a quedar, era negativa, entonces va a quedar positivo. Pero da lo mismo si lo hacen al revés, al final es un cambio de signo, solamente. Entonces, esto va a ser 2 menos 3. ¿Ya? Y esto nos va a dar entonces la siguiente ecuación. La siguiente ecuación. Me gusta cómo quedó simplificado. Ya, filo. Quizás después lo arreglo. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esa ecuación. Ya la voy a escribir ahora en negro porque escribir cada término en cada color ya va a ser muy largo. Entonces, bueno, la ecuación 2 menos la 3. Entonces, este va a quedar positivo. Las t se van, ya dijimos. Entonces, esto va a quedar m2g menos m1g por coseno de phi. Y esto va a quedar igual a lo de la derecha con ambas cosas positivas. M1R, phi dos puntos, más M2R, phi dos puntos. Entonces aquí, esto lo voy a borrar inmediatamente porque podemos notar que R y phi están en los dos términos, entonces lo podemos factorizar. Ok, entonces esto va a ser algo así como, esto lo pueden hacer ustedes con más calma, pero eh, van a ver que esto es correcto. Se pueden convencer creyéndome, o se pueden convencer también haciendo ustedes la réplica de este problema, ¿ya? Calculándolo ustedes mismos, haciendo la resta y la suma, o sea, haciendo la resta de 2 menos 3 de estas ecuaciones y ver que lo que estoy diciendo es cierto. Esto va a ser M1 más M2. Ok, entonces nosotros, claro, de aquí podemos despejar phi dos puntos. Entonces lo vamos a hacer, no sé si aquí, no sé si borrar esa ecuación o escribirla en la otra página. Yo creo que lo voy a escribir en la otra página nomás. Ya. Entonces esto lo voy a copiar para no olvidarme y no tener que aprenderme la ecuación. Voy a crear una nueva página y esta la voy a agrandar para que ocupe toda la pantalla. Hoy no, ahí sí. Entonces esta ecuación la voy a dejar un rato nomás y de ahí la voy a borrar. Solo para acordarme, la voy a dejar por aquí. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Ya, entonces de aquí podemos despejar entonces phi dos puntos. Phi dos puntos. Y el valor que va a tener va a ser el siguiente. A ver si esto puede quedar bien. Uy, ya. Eso está mejor. Entonces, notemos que aquí también podemos factorizar por g. Entonces esto va a quedar g. Y abajo tenemos un r. Y r y la suma de las masas. Entonces vamos a tener m1 aquí más m2. Y entre paréntesis, vamos a tener el factor común de acá, que vendría siendo m2 menos m1 por coseno de phi.
Uy, ya M1 por coseno de phi, entonces esto vendría siendo ya nuestro resultado final para la parte B, para la parte B de nuestro problema. Entonces, esto vendría siendo, es de hecho el resultado. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiar esto porque lo vamos a utilizar prontamente, pero también lo quiero encerrar. Ok, entonces este vendría siendo resultado final. Entonces, ¿cómo decimos resultado final? Ah, esto solo... Uy, ¿qué es esto? Ah, ya. Ujú. Ya, ok, ya. Por fin. Entonces así vamos a decir resultado final. Entonces lo que yo... Ah, y voy a borrar esta ecuación que está en la página anterior. Simplemente la traje para acordarme de la ecuación y para poder despejar bien sin tener que volver atrás. Entonces ahora vamos a hacer algo parecido para lo que vamos a hacer ahora. Bueno, primero veamos la pregunta mejor. Entonces, la parte C nos pide que obtenga una expresión para la magnitud de la tensión. Y lo que yo voy a hacer es, bueno, lo lógico sería ver dónde está la tensión. Entonces, volvamos atrás y veamos dónde hay tensión. Eh, bueno, hay tensión en aquí y acá. Las mismas ecuaciones que utilizamos recién. Entonces, podríamos reemplazar el phi 2 puntos en cualquiera de las dos expresiones y simplemente luego despejar t. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero lo que quiero hacer antes es algo para la d, ¿ya? Que nos va a servir para después. Y creo que queda mejor hacerlo ahora que después. Entonces nos piden una ecuación que caracterice el ángulo phi 0, donde la partícula 1 se despega del cilindro. Ya cuando hablemos de despegue, siempre vamos a hablar de alguna u otra forma de la normal. Y la normal está acá. ¿Cuál es el problema con esta ecuación? Y con la normal. Es que nos pide saber cuánto vale phi punto cuadrado. Y nosotros no sabemos cuánto vale phi punto cuadrado. Pero ¿qué sabemos? Sabemos cuánto vale phi 2 puntos. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a tratar de obtener una ecuación para phi punto cuadrado. A ver si lo logramos. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero escribir. Ya está, lo mismo si lo escribo en rojo porque lo voy a ahorrar, pero esto es algo que lo vimos en la auxiliar y es un truco que probablemente se vea en clase también en muchos auxiliares. Si es que muchas personas, o sea, si es que alguien no cacha muy bien esto, me puede preguntar por correo o por el foro. Y si hay mucha gente perdida con esto, entonces lo que vamos a hacer es un video dedicado a esto. ¿Ya? Pero esto es phi punto de phi a de phi punto, perdón, a de phi. ¿Ya? Entonces aquí vamos a escribir eso. ¿Ya? Entonces, como digo, eso es un truquito que se utiliza mucho en este curso, es bueno aprendérselo. También hay una forma de derivarlo, que muy probablemente lo hayan visto. La vimos en la auxiliar. Si es que tienen dudas, como les digo, me preguntan por el foro o por correo. Y si las dudas son muchas, lo que voy a hacer es grabar un video explicando cómo se obtiene. ¿Ya? No es algo muy largo, pero yo creo que es lo suficiente como para alargar harto este video. Así que aquí simplemente lo voy a utilizar. Entonces, esto va a ser de phi punto a de phi. Y con esto yo puedo pasar multiplicando entonces esta. Y me va a quedar aquí de phi. Entonces te lo voy a arreglar un poquito. Esto me va a quedar phi punto de phi punto. Y ahora yo quiero integrar. Entonces lo que voy a hacer es correr este igual un poquito. Y ahora quiero integrar. Ok, quiero integrar aquí también. Entonces yo voy a integrar mi variable independiente. Va a ser, como quiero phi punto cuadrado, entonces aquí muy probablemente voy a tener phi punto. Entonces yo quiero phi punto en función de phi. ¿Ya? Como me interesa phi punto, entonces lo dejo de esta forma. Entonces voy a dejar aquí la variable independiente y vamos a partir del ángulo 0 hasta un ángulo phi arbitrario. Y como esto se tiene que corresponder con esto, y en virtud de lo que acabamos de decir, esto va a ser phi punto de 0, que ya lo vamos a anotar como, usualmente se anota esto como phi punto 0, y esto simplemente como phi punto, que no es más que phi punto de phi. ¿Ya? Pero para ahorrar notación lo dejamos así. Entonces lo de la izquierda, ya esto lo borramos también, y esta ecuación integral la vamos a reescribir un poquito más a la derecha. Ok. Entonces aquí vamos a obtener a la izquierda
phi punto cuadrado, medios, ya eso es la integral de esto, menos este término de acá. Digamos que va a ser menos lo mismo, pero evaluado en 0. O sea, phi punto 0 cuadrado, medios. Y a la derecha, entonces, esto igual lo voy a hacer rápido, ustedes lo pueden hacer con más detalle al integrar. La constante sale de la integral, ¿ya? Porque las constantes salen de la integral. La integral uno lo puede interpretar como un operador, ¿cierto? El operador integral. Y el operador integral, tal como el operador derivado, son lineales. Entonces sacan las constantes. Eso igual de eso que acabo de decir también viene siendo algo así como un teorema de la álgebra lineal. Si yo tengo una operación lineal, una función lineal, entonces la función lineal sacan constantes. Y la integral se puede interpretar como una función lineal, igual que la derivada. Ok, entonces lo que me va a quedar va a ser integrar el paréntesis. Entonces, ¿cómo integrar el paréntesis? Bueno, la primera es una constante integrada en de phi, entonces eso va a ser la constante por phi, porque es phi menos 0, pero el 0 no lo vamos a poner, entonces esto es m2 por phi, o phi menos 0, que es lo mismo, y aquí vamos a tener menos m1 por la integral de coseno de phi de phi. Y eso, ustedes lo pueden ver, es seno de phi, ¿ya? Hay que agregar la condición inicial, pero seno de 0 es 0, así que eh, solo nos queda seno de phi. Ok, esto todos ustedes lo pueden hacer con más calma. Yo lo estoy haciendo rápido para que este video no quede tan largo. Ustedes pueden pausar el video. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si entendieron esto, pero esto no, entonces pausan el video, lo dejan aquí y resuelven esto ustedes, ¿ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Y llegan acá. Si es que no pueden llegar, tienen algún problema muy grande, me pueden preguntar por correo, por mail o incluso por esta plataforma. Aunque no creo que sea tan cómodo preguntar por esta plataforma. Ya, entonces la velocidad inicial es 0, porque el enunciado nos dice que parte desde el reposo. Ya eso lo pueden ver ustedes. En el enunciado, entonces esto es 0. Y entonces esto lo voy a correr un poquito acá. Lo dejé más abajo porque este 2 también lo voy a pasar multiplicando. Entonces ahí obtuve un resultado para phi punto cuadrado. Y eso va a ser útil después para calcular la normal. Entonces, ya eso lo vamos a dejar ahí. Esto es como un poco intuitivo con lo que nos pide en el problema, pero es muy adecuado para este video y para que no quede tan largo y para que la pauta quede entendible. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la magnitud de la tensión. Entonces, volvemos a la página número 1 y vemos las ecuaciones que hay para la tensión. Tenemos estas dos y en cualquiera de las dos podríamos reemplazar phi dos puntos y obtener T despejando. Entonces vamos a utilizar la ecuación número 3. Entonces me la voy a llevar para allá, solo para no tener que volver a cada rato, y después la voy a borrar. Entonces, ya, entonces lo que voy a hacer es copiarla acá, esto. La voy a copiar, la voy a dejar... No, ahí está bien. Sí, después la voy a borrar en todo caso. Muy bien, entonces la tensión la voy a escribir aquí. Ok, entonces la tensión va a ser, noten que podríamos factorizar por M2. Entonces vamos a tener M2, factor común. Hay que hacer un paréntesis grande porque el término phi dos puntos es bastante grande. Entonces vamos a tener este factor de aquí, que va a ser G, y vamos a tener menos R por phi dos puntos. Y ahí lo que voy a hacer ahora es traerme el phi dos puntos de arriba. Entonces, pero no, no lo tengo copiado, entonces lo voy a copiar ahora. Uy. Entonces quiero todo sin el cuadro. Entonces creo que así funciona esto. Entonces, ya que voy a hacer, podría borrar phi dos puntos y copiarlo acá. A ver si funciona esto. A ver. ¿Qué pasó? No me lo copió. Interesante. Ya, intentemos de nuevo entonces. Entonces nos va a interesar solo esto, en realidad.
Ya, entonces aquí tenemos, recapitulando para que no se pierda, aquí tenemos phi 2 puntos, que viene de acá, en definitiva. Y lo que yo quiero hacer es copiar este phi 2 puntos de la ecuación de arriba, a ver si ahora resulta. Ya, ahora sí. Ya, entonces aquí notemos hartas cosas. Entonces, uno es que los R se nos van a ir, ya, se nos van a cancelar. Y lo otro es que podemos factorizar por G. Ya, entonces voy a correr esto, y aquí voy a poner el G, voy a borrar esto, y aquí me va a quedar entonces 1 menos esto de acá. Ok, entonces, claro, yo voy a escribir todo esto en una fracción, entonces esto lo voy a dejar más abajo y lo voy a escribir todo de nuevo mejor. Entonces aquí tengo que, eh, paréntesis grande, teníamos un 1 menos, uy, interesante. Entonces, M2 menos M1 coseno de phi. Y abajo tenemos M1 más M2. Ok, entonces esto sería una fórmula para la tensión. Entonces, ahí está finalmente. Insisto, esto puede ser muy rápido quizás para algunos o algunas. Entonces, lo que les recomiendo es que si se pierden alguna parte, pausen el video, lo hagan ustedes. Si es que intentan varias veces y no les resulta, me pueden preguntar por el foro, por correo o por incluso esta plataforma. Entonces este sería el resultado para la parte C. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte número D. Entonces nos piden una ecuación que caracterice el ángulo phi sub 0 donde la partícula 1 se despega. Entonces nosotros esto ya lo conocemos más o menos de cursos anteriores y nosotros sabemos que, ¿cómo decimos despegue? ¿Cómo se dice despegue? Esa es la pregunta. ¿Cómo se dice despegue en ecuación? Entonces nosotros vamos a decir que, a ver si puedo escribir acá, la condición de despegue implica que, y esta letra como que no calza mucho con la letra que mi letra, entonces lo que yo estoy usando en mis tareas. A propósito, este software es OneNote, viene con, el que estoy usando es el que entrega la licencia de la universidad, y en la cuarentena estoy haciendo mis tareas en este software. Entonces, si a alguien le interesa, o sea, lo digo como dato por si a alguien le puede interesar. Eh, uy, perdón. Es bastante útil y queda bastante bien, creo yo. Entonces, la condición de despegue implica que n tiene que ser igual a 0. O sea, nosotros vamos a imponer que esto sea 0. Entonces, ya, pero primero tenemos que calcular la normal. Entonces, vamos a calcular la normal. Entonces, aquí voy a calcular la normal. Pero no me acuerdo de la fórmula de la normal, así que la voy a traer hacia acá. Yo creo que esto es como lo más incómodo de matraquear acá, y es que yo no puedo ver lo que acabo de hacer en la página anterior. Entonces tengo que copiar, pegar, eso es lo distinto. Entonces, si esto fuera en hoja, yo simplemente veo la hoja anterior y voy viendo la anterior y voy escribiendo en la posterior. Pero como eso no se puede hacer acá, al menos que tuviera más pantalla. Quizás si tuviera otra pantalla podría, pero no tengo los recursos para comprarme otra pantalla. Entonces, esto de aquí va a ser M1 por G, M1 por G, seno de phi, menos M1 por R, phi punto cuadrado. Entonces aquí es donde cobra sentido que hayamos calculado el phi punto cuadrado, porque lo tenemos aquí y ahora sí que nos va a servir. Entonces lo voy a llevar hacia abajo. Ahora es cuando cobra sentido todo lo que hicimos, y por eso digo que queda bien hacerlo de esa forma para este video, quizás para el auxiliar, y de hecho lo hicimos de otra forma en el auxiliar, lo hicimos de la otra manera, porque claro, queda raro como llegar y chantar esto. Claro, ¿de dónde viene? Bueno, viene de acá.
Entonces, aquí de nuevo las R se nos van. Entonces, y aquí podemos factorizar por hartas cosas, por M1, por G, etc. Entonces lo vamos a ir haciendo con calma. Entonces tenemos esto de acá. Ya, entonces vamos a hacerlo con calma esto, porque ya estamos terminando. Entonces, voy a correr esto. Ya, y esto es lo mismo. Ahora lo que yo voy a hacer es factorizar por mg. Entonces yo voy a poner un paréntesis grande acá. Y voy a sacar este g. Ok, entonces yo ahora puedo factorizar también por m1. Bueno, de hecho lo acabo de hacer. Entonces saco también este m1. Y ahora voy a escribir esto como un 2. Y esto lo voy a escribir tal cual como aquí. Entonces, ya voy a llevar esto para abajo para acordarme y de ahí lo voy a eliminar. Ya, esto no sé si queda muy claro en realidad. Puede que solo yo lo esté entendiendo. Pero como les digo, pueden pausar el video, etc. Entonces esto va a ser m2 phi menos m1 seno de phi. Y aquí tenemos m1 más m2. Esta raya me gustaría hacerla más derecha. No quedó más derecha. Ahí queda un poquito mejor. Entonces aquí tenemos un 2. Y tenemos esto de acá. Esto de acá. Entonces ya, ahí estaríamos. Entonces, ustedes lo pueden hacer de nuevo, insisto, con más calma. Entonces esto nosotros lo podemos interpretar como la normal en función de phi. Ya, entonces ahora voy a darle la lata un poquito con la rigurosidad de los términos. ¿Ya? Entonces, esto es muy útil porque de alguna forma nos puede aclarar algunas cosas. Por ejemplo, esto lo voy a reescribir. La condición de despegue implica que n en un ángulo en particular va a ser 0. ¿Ya? Porque que la normal sea 0 solo, eso puede decir que para todo ángulo es 0. Y eso no es correcto. De hecho, eso es imposible de lograr. Entonces ahora vamos a aplicar la condición de despegue. La condición de despegue es que si nosotros evaluamos en phi 0, esto tiene que ser 0. Entonces, la condición de despegue va a ser que si nosotros evaluamos en phi 0 acá, y donde haya phi en realidad, en todos los lugares donde haya phi, aquí me falta uno, y evaluamos en phi 0, esto va a ser igual a 0, en ese caso. Ok, entonces, como me queda solo esta parte de la página, y no quiero hacer otra nueva, entonces voy a tratar de hacerlo rápido. Entonces les voy a explicar lo que voy a hacer, que va a ser igualar esto a 0, reemplazar en phi 0, obviamente, porque solo ahí es igual a 0 por esto de acá. Voy a igual a 0, entonces yo ahí puedo cancelar esto y puedo multiplicar por este denominador, para no tener un denominador por ahí suelto, y esto lo puedo pasar multiplicando acá, ¿ya? Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y ustedes, entonces, como lo voy a hacer muy rápido y probablemente no se cache, la tarea de ustedes va a ser convencerse de que lo que voy a hacer es cierto, y para eso ustedes tienen que matraquear esta parte. Entonces, a ver si me resulta, espero que llegue al resultado correcto. Entonces voy a tener... uy, uy, uy. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Entonces voy a tener 3m1 seno de phi, más m2 seno de phi. Ah, esto es phi 0, recuerden. Ya hasta a mí se me fue, pero ojo con eso, porque no es para todo ángulo, sino que es para un ángulo en particular. Ya, entonces, ¿por qué 3? Porque aquí voy a tener un m1 por seno, ¿cierto? Y aquí voy a tener 2, ¿cierto? Y van a ser positivos porque aquí tengo un menos y aquí tengo un menos. Entonces, por eso 3.
¿ya? Y solo un M2 seno de phi. Y después menos finalmente 2 M2 phi. Ya quizás alguno entendió esta ecuación, phi 0 obviamente. Alguno entendió cómo lo hice. Si se quedaron pegados en alguna parte, lo hice muy rápido. Ustedes lo pueden hacer y comprobar de que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces esto lo voy a dejar un poquito más acá. Y esta va a ser la ecuación que caracteriza phi. ¿Ya? Esto es una ecuación que no sé si se puede resolver analíticamente, pero con eso basta, porque nos piden una ecuación y ahí está la ecuación. O sea, si uno resuelve esto, va a obtener el phi 0. Interesante. Ya, ahí sí. Entonces, ahí estaríamos. Y eso sería el fin de este problema. Ya, espero que se haya entendido. Cualquier duda, vuelvo a insistir como por 10ª vez. Me pueden preguntar por correo, por el foro o por incluso esta plataforma dejando algún comentario. Aunque no creo que sea lo más cómodo, pero si hay alguna duda que ustedes creen que se puede resolver fácilmente por acá, lo usan, ¿no? Ya no hay problema en eso. También lo voy a responder. Entonces, dejamos hasta aquí este video. Próximamente espero hacer lo mismo para el problema número 2. Ya yo voy a explicar algunas otras cosas también. Entonces, nos vemos en el próximo video.